¿Qué tal? Bienvenidos a la mesa de trabajo de Juego Limpio. Nos encontramos aquí con don Roosevelt Niño. ¿Cómo está Roosevelt? Hola Eduardo, ¿cómo está usted? Don Patricio Leal. ¿Cómo está Patricio? Hola, ¿cómo estás? Don Carlos Gustavo Lillo, que va a interpretar el primer tema inmediatamente. ¿Qué hubo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Va a cantar? ¿Qué onda? Sí. Ya. Bueno, vamos inmediatamente con noticias y un fin de semana que fue bastante noticioso y bueno para los clubes en general. Pero antes de eso, vamos a tocar un tema que lo tocó el diario El Mercurio el día 29 de marzo, en que hace una entrevista al expresidente Santiago Wanderers y presidente de la corporación de Santiago Wanderers, donde él se refiere a que la administración de Reinaldo Sánchez, dice, nos dejó una deuda de 1.600 millones de pesos cuando llegaron ellos con su directiva. Como en esto hay que hacer investigación, pudimos conseguirnos cuál fue la transacción extrajudicial y finiquito que se realizó entre La Joya del Pacífico, Sociedad Anónima, Transportes Expreso Viña del Mar y otro que se refiere fundamentalmente a la gente que estaba liderando el señor Bombal. Este es ante la notaría de Tabolari, donde se realizó la firma del documento el 23 de enero del 2008, ante Enrique Tabolari. Esto, ¿qué es lo que indica acá? Donde se pusieron de acuerdo las partes, y cuando digo las partes, estoy diciendo que la Sociedad Anónima Joya del Pacífico, la corporación de Santiago Wanderers, liderada por el señor Bombal, y Buses Viña del Mar, también encabezado por el señor Reinaldo Sánchez. ¿Con qué fin? Dice acá, con el fin de poner término a los litigios singularizados. Yo voy a resumir porque son un montón de páginas, ¿ya? Voy a resumir. Para decir dónde está o dónde el señor Bombal puede invocar una deuda de 1.600 millones. Esto es un documento que, lo acabo de mostrar, que es un documento legal, ¿verdad? Dice, con el fin de poner término a los litigios singularizados que han existido entre la Corporación Club Deportes Santiago Wanderers y o Joya del Pacífico y sus personas relacionadas por una parte, Transportes Expresos Viña del Mar, Sociedad Anónima, Consejo Superior del Transporte. Dice este documento que la Joya del Pacífico, Sociedad Anónima, pagará a Transportes Expresos Viña del Mar, Sociedad Anónima y al Consejo Superior del Transporte Terrestre de Pasajeros de la Quinta Región la suma única y total de 80 millones de pesos que se pagará en un plazo de 16 meses. Dice que estas cuotas no serán susceptibles de reajustes y los montos adeudados no devengarán intereses. Por otro lado, el acuerdo que se llega es que la corporación del Club Deportes Santiago Wanderers, debidamente representada, según se indicó en comparecencia, se desiste pura y simplemente de la demanda reconvencional deducida en contra de Transporte Viña del Mar. Por otro lado, la Corporación y Joya del Pacífico, Sociedad Anónima, renuncia de manera definitiva e irrevocable a toda acción civil, tributaria, penal o de cualquier naturaleza presente o futura que pudiera tener en contra de Transportes Expresos Viña del Mar, Consejo Superior de Transporte Terrestre, etc. Y por otro lado, que el transporte terrestre de pasajeros Quinta Región Expresos Viña del Mar, Sociedad Anónima y don Reinaldo Sánchez Olivares renuncian a toda acción civil, penal, tributaria o de cualquier naturaleza presente o futura que pudiese tener en contra de la corporación y de la Joya del Pacífico. Todo esto es a grandes rasgos firmada por todos los involucrados. ¿Qué significa esto? Que todos se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Llegaron a un acuerdo donde las tres partes dicen que no se deben y que además las tres partes no tomará acciones futuras de tipo legal, tributario, etcétera, etcétera, en ninguna de las tres. De alguna manera, yo no sé por qué se sigue insistiendo en este cuento. Aquí sí, está la firma de don Nicolás Ibáñez Varela por la Joya del Pacífico, la firma de don Carlos Bombal Cerey por la Corporación de Deportes Santiago Wanderers,
don Claudio Viacaba, que era el tesorero a la sazón, don Reinaldo del Carmen Sánchez Olivares, Transporte Expresos Viña, Elino Fernández, etcétera, 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 Rodrigo Sánchez Cruz, Ronald Parada, firmó todo el mundo. Ernesto Iglesias, Patricio Jorquera, Juan Bautista Ponce Herrera. Yo no le veo, ¿verdad?, hasta cuándo se sigue con el cuento, este es el documento, ¿ah? Aquí uno debe investigar para llegar a saber quién tiene la razón, y se llegó a un acuerdo que aquí está firmado por todas las partes. ¿Ah? Entonces yo diría que es hora de poner término si las partes además tomaron acuerdo legal ante notario, etcétera, etcétera, que no van a tener acciones civiles. Yo no sé por qué se sigue con este cuento. Me tocó reportear aquello en esa oportunidad, Eduardo, todo lo que fue la firma de ese acuerdo en la notaría en Viña del Mar, y yo también lo entendí así, que hasta ahí llegaba el tema de los litigios, las situaciones de deuda. Incluso, es más, usted acaba de leer ahí que la Joya del Pacífico le tiene que pagar al gremio de transporte 80 millones de pesos. Exacto. Que el gremio de transporte pedía una cifra superior a Claro. eso, por una deuda que existía Por 120 del dinero que habían puesto ellos para apoyar a Wander de Valparaíso, la institución deportiva. Exacto. Pero al final el gremio de transporte terminó cediendo una cantidad para llegar a este acuerdo, donde todos evidentemente tienen que ceder. Me pareció a mí también que era un acuerdo por parte de estos tres grupos. En un lugar estaba la Joya del Pacífico, el Movimiento de Renovación Verde o Restauración Verde, que encabezaba el señor Bombal, que después fue presidente también del club y que ahora es presidente de la corporación. Y eso era el acuerdo que se había llegado en ese momento. Eran esos grupos los que estaban en acuerdo, además del gremio autobusero. Patricio, además que dice el señor Bombal que se dejó una deuda de 1.600 millones y al final, aquí está el documento que al gremio autobusero se les paga 80 millones. Sin lugar a duda que los pasajes que vivió la institución Caturra en el pasado fueron bastante bochornosos, difíciles, porque en realidad el club como tal estaba pasando por un momento muy complicado. Y a no ser por este acuerdo que llegó, al cual llegó la corporación con la sociedad anónima primitivamente llamada Joya del Pacífico, pero que posteriormente, después por asuntos legales, debió ser denominada Santiago Wanderers Sociedad Anónima Deportiva, se llegó, como digo, a una situación que hasta el momento le ha rendido frutos a la institución Caturra. Eso está absolutamente claro. Wanderers ha tenido, a partir de ese momento, una mayor solvencia, ha tenido una mejoría ostensible en el respeto por el contrato de jugadores, por darle a los jugadores la mejor comodidad respecto de lugares de trabajo, viajes, hoteles, concentraciones, asuntos que en un momento dado llegaron a la triste realidad de no tener Wanderers ni siquiera recursos para lo más mínimo. Entonces, cuando se producen este tipo de dimes y diretes, lo único que uno entiende es que quedaron heridas que no se han restañado hasta el momento y que desgraciadamente a Wanderers como institución la involucran en ciertas circunstancias cuando ya hay un compromiso que va a durar 30 años y que por lo tanto Wanderers debe mirar hacia adelante y no seguir enredado en este tipo de situaciones que, tal como usted dice, Eduardo, ya están firmadas, ya hay un acuerdo ante notario, ya las partes dijeron todo lo que tenían que decir. Ahora ya no es tiempo de eso.